Primer contacto. La extraña señal apareció un martes. El doctor Alan Foster miraba fijamente la pantalla de su computadora, sin poder creer lo que veía. El patrón se repetía cada 12 minutos, demasiado regular para ser natural. Nancy, ¿puedes confirmarlo? Alan llamó a su asistente. Nancy Peters se acercó a su café, que había olvidado en su escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par al estudiar los patrones de longitud de onda. Eso definitivamente no es ruido aleatorio. Susurró. En cuestión de horas, toda la NASA bullía de actividad. Científicos de diferentes departamentos se agolparon en el laboratorio de radioastronomía. Al anochecer, el director de NASA había sido informado y a medianoche, el presidente lo sabía. Durante 3 días, trabajaron sin descanso para decodificar el mensaje. Alan apenas dormía, sobreviviendo con refrigerios y bebidas energéticas de máquinas expendedoras. Su colega, el Dr. Jake Wilson, sugirió pasar la señal por un nuevo algoritmo de traducción que han estado desarrollando. Vale la pena intentarlo. Ellen estuvo de acuerdo. Al cuarto día, a las 3:47 de la madrugada, la computadora emitió un pitido. Las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. Saludos, gente de la Tierra. Somos el Consejo Galáctico. Una unión de especies inteligentes en todo el sector de la galaxia. Hemos estado observando su civilización y creemos que están listos para contactar. Les extendemos una invitación para unirse a nuestra comunidad de mundos. La sala quedó en silencio. Ellen leyó el mensaje 3 veces antes de poder recuperar la voz. Necesitamos llamar a Washington ahora. La semana siguiente transcurrió en un borrón. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Los líderes mundiales debatieron cómo responder. Los científicos verificaron y volvieron a verificar la señal. Las fuerzas militares entraron en alerta máxima. María González, una diplomática experimentada que había negociado tratados de paz en 3 zonas de guerra, fue designada para liderar el equipo de respuesta de la Tierra. Insistió en que Alan se uniera a su equipo. Necesito a alguien que entienda la ciencia. Le dijo, alguien que pueda detectar una mentira o una trampa. La noticia del contacto extraterrestre se filtró al público. Algunas personas entraron en pánico. Otros celebraron. Los líderes religiosos ofrecieron diversas interpretaciones. Los teóricos de la conspiración tuvieron un día de campo en una pequeña sala de conferencias en la sede de la ONU. María reunió a su equipo. Necesitamos responder con cuidado. Dijo que este podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad o el más peligroso. Asintió. El mensaje incluía coordenadas para comunicación bidireccional. Podemos enviar nuestra respuesta cuando estemos listos. Un mes después del contacto inicial, la Tierra envió su primer mensaje oficial al Consejo Galáctico. María lo elaboró con la colaboración de líderes y expertos de todo el mundo. Aceptamos su saludo y damos la bienvenida a esta oportunidad de diálogo. La humanidad es diversa y curiosa. Buscamos un intercambio pacífico de conocimiento y cultura. La respuesta llegó solo 6 horas después. El Consejo proporcionó más detalles sobre ellos mismos. 7 especies principales que gobiernan miles de mundos. Solicitaron a la Tierra que enviara representantes a su sede en Centaurus Prime. El presidente Ras se dirigió al mundo desde la oficina oval. Hoy enfrentamos nuestro mayor viaje. Enviaremos a nuestros mejores y más brillantes para representar a la Tierra. Avanzamos con esperanza, pero también con cautela. Las Naciones Unidas formaron un comité de selección para elegir a los representantes de la Tierra. Tras semanas de debate, seleccionaron a María como jefa diplomática y a Allen como asesor científico principal. También nombraron asesores militares, expertos culturales y especialistas de diversos campos en su apartamento. En su última noche en la Tierra, Alan empacó una pequeña foto de su difunta esposa, Karen. Se preguntó qué pensaría ella de todo esto. Se sentía emocionado y aterrorizado. «De verdad lo estamos haciendo», dijo a la habitación vacía. 3 meses después, los ingenieros completaron la primera nave espacial más rápida que la luz de la Tierra, construida con instrucciones proporcionadas por el Consejo. La nombraron. El día del lanzamiento, miles de millones observaron cómo la nave ascendía desde el Centro Espacial Kennedy. En el interior, Alan miró hacia atrás al planeta azul que se encogía. María le puso una mano en el hombro, listo para la mayor aventura de la historia de la humanidad. Allen asintió. Espero que sean tan amigables como parecen. La odisea aceleró. Dejando atrás la Tierra,
Los primeros pasos de la humanidad en la comunidad galáctica habían comenzado. El reluciente casco de la Odisea se extendía casi 300 metros de proa a popa. Durante el último mes, la tripulación se había entrenado en simuladores, pero nada comparado con estar en el puente real. Capitán. Eric Johnson inspeccionó su centro de mando con silencioso orgullo después de 20 años en la Armada. Nunca imaginó comandar la primera nave interestelar de la humanidad. Verificación de sistemas completada. El capitán informó a su oficial ejecutiva, Susan Miller. Gracias, EXO. Eric respondió y nuestros pasajeros, el Dr. Foster y el señor González, ya están instalados en sus camarotes. El resto de la delegación sigue embarcando. La nave albergaba a 50 tripulantes y 25 delegados de la Tierra. Cada uno había sido seleccionado tras rigurosas pruebas y verificaciones de antecedentes. El equilibrio político había sido importante. La adolescente representaba a todos los continentes y a las principales naciones. Olivia Wright, la oficial de comunicaciones de la nave, entró al puente a los 32 años. Era una de las oficiales superiores más jóvenes, pero sus habilidades con el lenguaje, el reconocimiento de patrones y la G eran incomparables. La matriz de comunicaciones está en línea. Capitán, dijo, podemos enviar y recibir a través de las frecuencias que el Consejo proporcionó. El viaje a Centaurus prime punto. Tomaría 3 semanas usando la tecnología del motor FTL que el Consejo había compartido. La física aún desconcertaba a los científicos de la Tierra, pero los ingenieros habían seguido las instrucciones con precisión. El día del lanzamiento. Llegaron con cielos despejados. Millones de personas bordeaban las playas cerca del Cabo Canal. Miles de millones más. Se proyectaron en pantallas de todo el mundo. Se inició la secuencia de salida. Eric anunció que la Odisea colgaba mientras sus revolucionarios motores se encendían. El Dr. Allen Foster observó desde la plataforma de observación cómo la Tierra se hacía más pequeña bajo ellos. María González estaba de pie junto a él. Su rostro solemne. Es difícil de creer que realmente estemos haciendo esto. Alan dijo. María asintió. O la mayor misión diplomática de la historia o la trampa más elaborada. Sigo pensando que es una trampa. Ellen preguntó, prepárense para todo. Ella respondió, una vez pasada la luna, el capitán Johnson dio la orden de activar el motor FTL. Las estrellas se desdibujaron. Una sensación como una suave presión ejercida contra todos, luego, de repente, la normalidad. El espacio se desvaneció. La nave navegó a través de una dimensión que los humanos nunca habían conocido. Experimentado. Durante el viaje, la tripulación estableció rutinas. La Cámara del Consejo dejó a Allen sin aliento. La vasta sala circular Rose, de al menos 10 pisos de altura, con hileras de asientos alrededor de una plataforma central de conferencias, se filtraba a través de los paneles de cristal del techo creando patrones de arcoíris en el suelo pulido. María apretó el brazo de Allen. Recuerden suavemente el protocolo que discutimos, susurró. La delegación humana siguió a su guía. Un lariano alto llamado Eldra. Los larianos eran una de las especies más antiguas del Consejo. Humanoides, pero con extremidades alargadas, piel plateada y ojos que parecían albergar siglos de sabiduría. Las 7 especies fundadoras se sientan en el nivel más alto. Eldra explicó, señalando hacia arriba. Debajo de ellos están los miembros superiores, luego los miembros asociados y, finalmente, la especie observadora, donde comenzará la Tierra. Olivia registró todo cuidadosamente con su traductor. Notó sutiles diferencias en cómo interactuaban los alienígenas. ¿Quién se inclinaba ante quién? ¿Quién hablaba primero? Las 7 especies principales eran distintas en apariencia y comportamiento. Los larianos se movían con deliberación. Grace, actuando como administradores y guardianes de registros. Los Vex militaristas parecían reptiles acorazados. Sus escamas brillaban bajo la luz. Los meridianos, delgados y de piel blue, dominaban el discurso científico. Eric notó de inmediato a los florianos. Seres parecidos a plantas que se comunicaban a través de SLE. El color de sus apéndices, parecidos a hojas, cambiaba con frecuencia. Parecían pacíficos. Mediaban en disputas. La delegación fue conducida a la sección de observadores, varios anillos más allá del centro. El Consejo reconocerá formalmente a la Tierra en la sesión de hoy. Eld. Después de explicarles que se les concederá acceso limitado a los archivos e instalaciones del Consejo,
mientras tomaban asiento. Alan observó a las demás especies en la sección de observadores. Algunos parecían nerviosos. Otros, Bebo, parecían llevar mucho tiempo esperando el reconocimiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Algunas de estas especies han sido observadoras?, preguntó Eldra. Algunos durante siglos. Loran respondió con naturalidad. El camino a la membresía completa requiere paciencia. María frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su sonrisa diplomática. Un tono profundo resonó en la cámara. La sesión estaba comenzando. Un anciano loriano subió a la plataforma central. Reconocemos al representante de la Tierra. Un mundo recién contactado, el anciano anunció que se les otorgaba el estatus de observador y todos los derechos correspondientes. Varias especies murmuraron, chasquearon o tararearon, su equivalente a un aplauso cortés. María asintió respetuosamente después de la introducción formal. El consejo pasó a otros asuntos. La mayoría de las discusiones se llevaron a cabo en un lenguaje estandarizado que el dispositivo de Olivia tradujo al inglés. Los temas abarcaban desde disputas comerciales hasta informes de piratería en los sistemas exteriores. Eric notó cómo los representantes Vex presionaban por soluciones militares a todos los problemas, mientras que los meridianos abogaban por enfoques tecnológicos. Durante un receso, un científico meridiano se acercó a su grupo. Soy Cilla, se presentó. He estudiado sus transmisiones con gran interés. Ellen entabló una conversación con ella sobre ciencias de la Tierra. Mientras María observaba la dinámica política a su alrededor, notó cómo las especies más pequeñas se sometían a los Vex casi con temor. Al final del día, la delegación humana había recopilado páginas de observaciones en su sala de reuniones privada. Compartieron sus impresiones. La estructura de poder parece rígida, notó María, y esas especies de observadores se parecían a algunas. Han estado atrapados allí para siempre. Olivia asintió. Escuché a dos florianos discutiendo sobre la Tierra. Parecen sorprendidos de que nos hayan concedido el estatus de observadores tan rápido. Parece que a los Vex no les gustamos mucho. Eric añadió que su representante seguía haciendo comentarios sobre especies primitivas mientras nos miraba. Allen extendió la información que les habían dado sobre el Consejo. Protocolos CIL según esto. Avanzar a miembro asociado requiere un mínimo de 100 años terrestres de observación. La expresión de María se endureció. Un siglo sentados en la última fila, algo que no se mencionó en nuestra invitación. La sala se quedó en silencio al comprender las implicaciones. Habían viajado por el espacio esperando una asociación, solo para descubrir que podrían unirse al equivalente galáctico de una lista de espera. Deberíamos aprender más antes de sacar conclusiones. Alan sugirió que mañana nos dividiríamos. Recopilaríamos información de diferentes fuentes. María asintió. Estuvo de acuerdo. Algo me dice que hay mucho más en la política del Consejo de lo que se mostraba. Después de 3 semanas como observadores, la delegación terrestre se adaptó a una rutina. Cada mañana asistían a las sesiones del Consejo. Cada tarde se reunían con diversas especies para aprender sobre la cultura y la política galácticas. Durante una de esas sesiones, María notó un patrón cuando se discutían ciertos territorios. Algunas especies se mostraron visiblemente incómodas. Los elegantes florianos cambiaban de color rápidamente. Los meridianos tamborileaban con los dedos en lo que parecían gestos nerviosos. Algo no anda bien en estas zonas de protección de recursos. Ella dijo. Alan, cenando en sus aposentos privados, asintió. He estado revisando los mapas estelares que nos dieron. Estas zonas están todas en los límites del espacio del Consejo, habitadas principalmente por especies más nuevas, como, ¿dónde estaríamos? María observó. El capitán Johnson se unió a la conversación. Mi equipo de seguridad tuvo una charla interesante con algunos trabajadores de mantenimiento, aparentemente. Estas zonas están siendo despojadas de recursos por las operaciones mineras del Consejo, añadió Olivia. Y las ganancias benefician principalmente a las especies fundadoras, especialmente a los Vex. Al día siguiente, Eric y Olivia decidieron visitar el distrito comercial de la estación, haciéndose pasar por curiosos recién llegados. Entraron en un concurrido centro comercial donde docenas de especies intercambiaban bienes e información. Un pequeño ser peludo se les acercó. Humanos, primera vez que veo a los de su especie. Soy Rax, comerciante del grupo de Pelerín. Elia sonrió. Somos nuevos en el consejo. Todavía estamos aprendiendo cómo funcionan las cosas.
Los bigotes de Rex se crisparon. Sí, suerte de tener el estatus de observador tan rápido. Mi mundo. Esperé 30 años solo por ese honor. ¿Es tan inusual? Eric preguntó casualmente. La mayoría. Esperen décadas. Algunos, esperen siglos. RX se acercó. Reclamos del Consejo. Es para la integración cultural, pero en realidad se trata de control. Antes de que pudieran preguntar más, 2 oficiales de seguridad Vex se acercaron rápidamente. Rex se disculpó y desapareció entre la multitud. Mientras tanto, a Allen se le había concedido acceso limitado a los archivos científicos. Descubrió registros históricos que mostraban cómo las nuevas especies se mantenían sistemáticamente alejadas de la tecnología avanzada bajo la apariencia de protocolos de desarrollo cultural. María tuvo su propio descubrimiento al reunirse con un funcionario menor del Consejo que accidentalmente compartió documentos sobre la evaluación de la Tierra. El informe clasificó a la humanidad como agresiva pero útil y sugirió un intercambio limitado de tecnología para fomentar la dependencia. Esa noche, la delegación se reunió para compartir sus hallazgos. Están utilizando un periodo de espera de 100 años para mantenernos dependientes y explotar nuestros recursos. María dijo sin rodeos que el representante Vex ya había propuesto operaciones mineras en nuestro cinturón de asteroides como un nuevo acuerdo potencialmente beneficioso. Alan añadió que Eric paseaba por la habitación. También hemos captado conversaciones sobre protocolos de cuarentena para una especie potencialmente peligrosa. Creo que están hablando de nosotros. Un suave timbre los interrumpió. Fuera de su puerta, había un científico de Meridian. Yo soy. Thor susurró. ¿Puedo entrar? Tengo información que debería saber después de que seguridad lo escaneara en busca de armas. Le permitieron entrar. El Consejo votará mañana sobre el estatus de la Tierra. Thor explicó, los Vex están presionando para obtener el estatus de observador restringido, citando las tendencias bélicas de la humanidad como justificación. ¿Qué significa restringido? María preguntó, no se permiten viajes más allá de su sistema solar. Comunicación limitada con otras especies. Estaciones de monitoreo del Consejo alrededor de la Tierra. Los ojos grandes de Thor parpadearon con tristeza. Muchos mundos nunca escaparon de esta clasificación. ¿Por qué nos dices esto? Allen preguntó, porque mi mundo sufrió el mismo destino hace siglos. Una vez prometimos, como tú, ahora solo somos técnicos del Consejo. Thor les entregó un cristal de datos. Este contiene leyes olvidadas del Consejo y registros de explotación. Úsenlo sabiamente. Después de que Thor se fuera, la delegación revisó el contenido de los cristales y permaneció en un silencio atónito. Llevan haciendo esto durante miles de años. Olivia susurró, traer nuevas especies, restringirlas y luego tomar sus recursos. La expresión de María se endureció. Necesitamos contactar con la Tierra inmediatamente. Esta no es la asociación que esperábamos. La Odisea puede enviar una transmisión segura, confirmó Eric, pero ¿qué les decimos? La verdad, dijo María con firmeza, y luego necesitamos un plan. El Consejo no esperará mientras preparaban su mensaje a la Tierra. Alan. Miró fijamente la brillante estación que de repente se sintió menos como una Marvel y más como una hermosa trampa. El mensaje encriptado cuántico llegó a la Tierra en segundos a pesar de la gran distancia en su. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia. La sala permaneció en silencio mientras reproducían el informe de María. Recomendamos extrema precaución en futuras relaciones con el Consejo Galáctico. Su imagen grabada indicaba lo que parecía ser una invitación a unirse a una comunidad de iguales. Es en realidad un sofisticado sistema de explotación. La almirante Lisa Bennett, jefa de la recién formada División de Defensa Espacial de la Tierra, ofreció opciones. El secretario general Warren habló con cautela. Tenemos 2 caminos, aceptar sus términos y esperar cambiar el sistema desde dentro o posicionarse ahora contra una coalición que tiene tecnología miles de años por delante de la nuestra. Alguien objetó en la estación principal de la Tierra. La delegación continuó recopilando información. Alan pasó horas estudiando las antiguas leyes del Consejo que Thor había proporcionado. Algunas no se habían invocado en milenios, pero técnicamente seguían siendo válidas. Mira esto. Le dijo a María una noche tarde, hay una disposición para estructuras cooperativas alternativas entre mundos con prioridades de desarrollo compartidas. María leyó el pasaje para que las especies en etapas similares pudieran formar su propia alianza, separada de la jerarquía del Consejo. Campamento.
Legalmente impedido. El capitán Johnson y Olivia se centraron en construir relaciones con otras especies observadoras que encontraron. Muchos compartían las frustraciones de la Tierra. Los Tate han sido observadores durante 60 años. Olivia informó que el colectivo desaparecido durante más de un siglo cuenta con sistemas de recursos que están siendo lentamente drenados por las operaciones mineras del Consejo. Eric asintió. Los representantes de Doran me dijeron que han desarrollado tecnologías que el Consejo les prohíbe usar, alegando preocupaciones de seguridad. Thor los visitó regularmente y trajo más información durante una reunión. Reveló que hay docenas de mundos fronterizos que han solicitado el estatus de observadores, pero han sido rechazados. El Consejo afirma que no son lo suficientemente avanzados, pero en realidad no son lo suficientemente útiles. ¿Podemos contactar con estos mundos? María preguntó si violaría el protocolo del Consejo. Thor dudó, pero sí. Técnicamente posible. Mientras tanto, la Tierra envió su respuesta a través del canal seguro de la Odisea. Proceder con el Plan Omega. Apoyo entrante. La delegación trabajó rápidamente. Allen y Thor identificaron 17 especies observadoras clave que podrían apoyar su plan. Olivia y Eric establecieron canales de comunicación secretos con ellos. María redactó un documento diferente a todo lo que el Consejo había visto antes de que 2 naves terrestres adicionales partieran hace siglos. La nave principal llevaba oficialmente materiales de intercambio cultural. En realidad, habían traído negociadores, expertos legales y una propuesta audaz para esas 17 especies. Los días se volvieron tensos. La delegación notó una mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad de la Corona de Vietnam. Sus cuarteles fueron inspeccionados 2 veces por mantenimiento rutinario. ¿Sospechan algo? Eric advirtió que solo necesitamos 3 días más. María respondió que las naves llegarán para entonces, la última noche antes de que se activara su plan. Alan no podía dormir. Recorrió los silenciosos pasillos de la sección terrestre, pensando en posibilidades y riesgos, y encontró a Olivia en el centro de comunicaciones, monitoreando las transmisiones. Nervioso, le preguntó. Ella asintió. ¿Qué vamos a hacer? Nadie ha desafiado al Consejo de esta manera en la historia registrada. Es exactamente por eso que podría funcionar. Alan dijo que no lo esperarían. Mientras hablaban, María estaba finalizando la declaración con la ayuda del equipo legal de la Tierra que llegaba. El documento desafiaría fundamentalmente la autoridad del Consejo, utilizando la propia pérdida olvidada del Consejo. Capitán Johnson, aseguraba la Odisea, preparándose para cualquier escenario, desde una celebración hasta una evacuación de emergencia. En la estación, en 17 cuarteles diferentes, representantes de especies observadoras revisaron la propuesta de la Tierra con una mezcla de miedo y esperanza. La mayoría nunca había imaginado desafiar al Consejo. Ahora consideraban un enfoque completamente nuevo para las relaciones galácticas. Don. Se acercaba en 12 horas. María solicitaría un discurso formal ante la Cámara del Consejo en pleno. —¿Que duermas bien? —preguntó Thor cuando se reunió con Alan para desayunar. Apenas. Alan admitió que hoy lo cambiamos todo. La expresión de Thor se tornó solemne. De una forma u otra, sí, un nuevo comienzo o el fin de las ambiciones galácticas de la humanidad. La cuenta regresiva para el inesperado movimiento de la Tierra había comenzado. La gran cámara del Consejo bullía con una actividad inusual. Se había corrido la voz de que la delegación de la Tierra había solicitado un discurso formal, típicamente una formalidad reservada para agradecer al Consejo su estatus de observadora. María permaneció serena en la entrada, vestida con un sencillo traje azul, con la nueva insignia interestelar de la Tierra a sus espaldas. Alan, Eric, Olivia y el resto de los representantes de la delegación humana esperaban. De 17 especies de observadores. Habían tomado asiento silenciosamente, sin parecer diferentes a cualquier otro día. —¿De verdad estamos haciendo esto? —susurró Allen. Marriott sintió levemente. La Tierra confirmó la aprobación final hace una hora. El Loriano. El anciano declaró abierta la sesión. El Consejo reconoce a la delegación de la Tierra por su discurso formal de gratitud. María caminó con paso firme hacia la plataforma central. La cámara quedó en silencio mientras ella. Bien, su posición, las 7 especies fundadoras, desalojadas de sus elevadas posiciones, los representantes Vex, luciendo particularmente honorables en la SMU, comenzó María con voz clara y firme: nos presentamos ante ustedes con gratitud, sino con una declaración. Murmullos resonaron en la cámara. Esto no era el protocolo esperado durante 3 décadas.
La Tierra ha buscado en las estrellas otra vida inteligente. Celebramos cuando nos contactaron. Creemos que nos uníamos a una comunidad de iguales. El anciano Loriano se movió incómodo. El representante González continuó: esto no es apropiado. María continuó imperturbable: hemos descubierto un sistema diseñado para explotar nuevos mundos, manteniéndolos firmemente bajo control. La cámara estalló en susurros. Los representantes Vex permanecieron de pie, con su piel escamosa enrojecida. Este humano dice tonterías y viola el protocolo. Gritó el Vex líder. Retírenla de inmediato. El capitán Johnson se tensó, listo para que las fuerzas de seguridad intervinieran. Pero María levantó la mano, bajo el Estatuto 147b del Estatuto del Consejo original. Cualquier representante puede abordar quejas durante un discurso formal. Sin interrupción, sonrió. Estudié tus leyes cuidadosamente. El anciano Loriano, sujeto por un antiguo protocolo, asintió. Continúe a regañadientes, pero sea breve. María activó una pantalla holográfica que mostraba el documento que habían preparado. La Tierra no acepta el estatus de observador bajo los términos actuales, en lugar de... Inmediatamente anunciamos la formación de la Alianza Fronteriza. La pantalla cambió para mostrar una red de estrellas. La Alianza Fronteriza operará como una cooperativa de mundos independiente dedicada al respeto mutuo, el intercambio justo de recursos y la cooperación tecnológica sin restricciones artificiales. Ahora, la cámara estaba en caos. La especie fundadora confirió urgentemente. Los meridianos parecían divididos. Algunos asintieron pensativamente. Otros gesticularon con alarma. Esto es ilegal. El representante Vex gritó. Ellen se adelantó y se unió a María. En realidad, no lo es. El Estatuto 1293 de la Carta original permite explícitamente estructuras cooperativas paralelas entre mundos en etapas de desarrollo similares. Él mostró el texto antiguo. Esta ley nunca ha sido revocada. Olivia pasó a la traducción. La consola la anuló para asegurar que todas las especies pudieran escuchar con claridad. La Alianza Fronteriza ya incluye 17 actuales mundos observadores que han firmado nuestra carta. María continuó. También hemos extendido invitaciones a 32 mundos fronterizos a los que previamente se les había negado el estatus de observador. Ahora, incluso los loranos parecen sorprendidos. Las hojas de Florian cambian de color rápidamente. Esto no tiene precedentes. El anciano declaró, sí. María estuvo de acuerdo. Al igual que su sistema de mantener mundos en estatus de observador durante siglos, mientras extraían sus recursos, fue una vez sin precedentes. Mostró evidencia de la explotación de recursos recopilada durante las últimas semanas. La cámara se sumió en un silencio incómodo. La Tierra vino aquí buscando amigos. María dijo, su voz se suavizó. Todavía lo hacemos. El Consejo es bienvenido a establecer relaciones con la Alianza Fronteriza como iguales, pero no participaremos en un sistema diseñado para mantenernos subordinados. Las fuerzas de seguridad Vex se acercaron a la plataforma, pero se detuvieron cuando representantes de otras especies observadoras se solidarizaron con la Tierra. El Consejo entrará en receso para consulta. El anciano anunció apresuradamente cuando María bajó de la plataforma. Representantes de varios mundos se acercaron a ella. Algunos la felicitaron, otros le advirtieron. ¿Qué sucede ahora? Ellen preguntó en voz baja. Ahora debemos averiguar quién realmente valora la cooperación. María respondió y quién simplemente. Valores. El control fuera de la cámara. La noticia de las declaraciones de la Tierra se extendió por la estación como un reguero de pólvora. El orden cuidadosamente mantenido por el Consejo había sido desafiado y nada volvería a ser igual. Las horas posteriores a la declaración de María fueron tensas. La delegación terrestre se retiró a la Adesi, que el capitán Johnson había posicionado estratégicamente para una salida rápida si era necesario. Los sistemas de seguridad muestran múltiples naves Vex moviéndose hacia la estación. Eric informó que estaba estudiando la pantalla táctica. No están siendo sutiles. El sistema de comunicación de la nave sonaba continuamente mientras los mensajes inundaban la estación y más allá. Olivia gestionó las transmisiones entrantes. Su expresión se tornó cada vez más sorprendida. Hemos recibido mensajes de 43 especies. Anunció que 29 de ellas quieren unirse a la Alianza Fronteriza. Allen levantó la vista de su tableta de datos. Eso es más de lo que esperábamos, y eso no es todo. Olivia continuó.
7 mundos miembros asociados han solicitado información sobre cómo unirse. Estas ya no son solo especies observadoras. La Cámara del Consejo estalló en caos tras el discurso de María. Los Vex exigieron sanciones inmediatas. En contra de la Tierra y cualquier mundo que apoyara a la alianza fronteriza, los florianos pidieron calma y diálogo. Los meridianos se dividieron en facciones, con los miembros más jóvenes apoyando la postura de la Tierra, mientras que los ancianos respaldaron la autoridad del Consejo en el puente de la Odisea. María recibió un mensaje urgente de Thor. Los Vex son. Presionando para una acción militar, advirtió que están llamando a la alianza una insurrección. ¿Pueden realmente atacarnos? María preguntó. El Consejo nunca se ha enfrentado a esta situación. Hay desacuerdos legítimos sobre cómo responder. Thor hizo una pausa. Los larianos están estudiando las leyes antiguas que mencionaste. Creo que les preocupa que tengas razón. En toda la estación, otras especies observadoras estaban tomando decisiones. Algunos empacaron sus pertenencias y se prepararon para partir con las naves terrestres. Otros se distanciaron públicamente de la alianza por temor a represalias del Consejo. Al anochecer, llegaron 2 naves terrestres más con materiales de intercambio cultural, pero en realidad estaban cargadas con equipos de comunicación y expertos legales. El Consejo permitió su atraque. No queriendo provocar una confrontación directa, el capitán Johnson mantuvo a la Odyssey en alerta. Si intentan detenernos, tendremos que irnos rápido. No vamos a escapar. María respondió con firmeza. Eso socavaría todo lo que empezamos mientras la oscuridad caía sobre el ciclo diurno artificial de la estación. Alan se unió a María en la plataforma de observación. A través de las amplias ventanas, podían ver las naves que llegaban y partían. Más actividad de lo habitual. Mira, Alan. Señaló una pequeña nave con marcas distintivas. Es una nave Doran. Están saliendo de la estación rumbo a casa, a Jo, para unirse a la alianza. María asintió y no serán los últimos. Una delegación de florianos solicitó permiso para abordar la Odisea. Su líder, un frijol llamado Pel, cuyas hojas brillaban con delicados patrones azules, habló con cuidado durante siglos. Hemos intentado moderar las tendencias más explotadoras del Consejo. Pel explicó con poco éxito lo que has hecho. Puede que finalmente fuerce un cambio real o inicie un conflicto. María reconoció, quizás ambos. Pel admitió. Pero debes saber que hay quienes entre las especies fundadoras aceptan en secreto este desafío. A medianoche, las cadenas de noticias de la estación informaban de acontecimientos sin precedentes. 3 mundos miembros asociados se habían retirado formalmente de los tratados del Consejo. Un grupo de científicos de Meridien apoyó públicamente la alianza, incluso entre los Vex. Una facción minoritaria abogó por un compromiso diplomático en lugar de amenazas militares. Mensaje de la Tierra. Olivia anunció que el Consejo de Seguridad ha activado la fase 2. Esto significa que el curso diplomático de la Tierra estaba contactando a todos. Un mundo conocido en el sector ofrece membresía a la alianza sin periodo de espera ni explotación. Al acercarse Dawn, el Consejo envió su primera respuesta oficial, una solicitud de negociación. Están ganando tiempo. Eric advirtió, por supuesto que sí. María estuvo de acuerdo, pero nosotros también. Cada hora trae más apoyo para la alianza. Allen estudió los últimos informes. Los Vex siguen presionando para una acción militar, pero no pueden obtener el apoyo mayoritario de las otras especies fundadoras. Eso es algo. María dijo que, aunque esto está lejos de terminar, fuera de la estación llegaron más naves de mundos distantes. Algunos vinieron para apoyar a la alianza, otros para observar esta histórica alteración del orden galáctico. El cuidadoso sistema de control del Consejo, mantenido durante miles de años, había sido desafiado de una manera que nadie había anticipado. Todo comenzó con una especie que, hace solo unos meses, estaba sola en su sistema solar, sin saber que existía vida inteligente más allá de su mundo. 6 meses después de la declaración de María, la gran sala de reuniones de la estación Nuevo Horizonte bullía de actividad. A diferencia de la cámara jerárquica del Consejo, esta sala circular colocaba a todos los representantes a la misma altura alrededor de una mesa compartida. La propia estación construyó. El esfuerzo conjunto de los miembros de la alianza simbolizó su filosofía cooperativa. El capitán Eric Johnson, ahora almirante Johnson, se encontraba en la ventana de observación observando el muelle de la estación de autobuses. Naves de diversos diseños reflejaban la diversidad de los 27 mundos que se habían unido a la alianza fronteriza. No, dijo Alan.
Eric asintió. Era difícil creer cuánto había cambiado en medio año. El primer mes después de la declaración había sido muy peligroso. Los Vex habían posicionado naves de guerra cerca de la Tierra y otros mundos de la Alianza, amenazando con bloqueos, pero sin el apoyo unificado del Consejo no podían tomar medidas directas. Los larianos finalmente determinaron que la invocación de leyes antiguas por parte de la Tierra era técnicamente válida. Los representantes del Consejo llegarán en una hora. Olivia anunció acercándose a ellos. Ahora se desempeña como directora de comunicaciones de la Alianza que coordinaba entre los mundos miembros. María quiere que todos estén listos para recibirlos. Esta sería la primera reunión formal entre un Consejo reformado y la Alianza después de meses de negociaciones indirectas y concesiones graduales. Ambas partes acordaron establecer relaciones diplomáticas formales en una sala de preparación cercana. María revisó su señala que, como presidenta electa de la Alianza, había guiado su desarrollo desde el concepto hasta la realidad. Nerviosa, preguntó a Sam Patel, nueva representante de la Tierra. El rol de liderazgo de María significaba que ahora representaba a la Alianza en su conjunto. Con cautela, optimista. Ella respondió que el Consejo ha realizado reformas genuinas. La pregunta es si durarán. El Consejo realmente había cambiado. Los Vex de línea dura que habían impulsado la acción militar habían sido reemplazados por moderados. Los programas explotadores de extracción de recursos habían sido reconocidos públicamente y reformados de manera significativa. El periodo de observación de 100 años se había reducido a 10 años con criterios de avance más claros. Los forzamos. Allen había observado semanas antes que tenían que reformarse o verían cómo su influencia continuaba erosionándose. La delegación del Consejo llegó con menos ceremonia de la que habrían exigido 6 meses antes. El anciano loriano los guió. Acompañados por representantes de cada especie fundadora, incluyendo a un Vex visiblemente incómodo. Bienvenidos a Nuevo Horizonte. María los saludó. Agradecemos su disposición a establecer relaciones formales. La galaxia cambia. El Consejo debe adaptarse. El anciano respondió simplemente. Las negociaciones se desarrollaron con mayor fluidez de lo esperado. Se establecieron rutas comerciales entre los mundos de la Alianza y el Consejo. Se aprobaron programas de intercambio cultural. Se firmó un pacto de no agresión. Están siendo notablemente razonables. Eric le susurró a Allen durante un receso que no tenían muchas opciones. Allen respondió que 8 mundos más habían solicitado unirse a la Alianza este mes. Solos al anochecer, el histórico primer acuerdo entre la Alianza y el Consejo se completó mientras los delegados se preparaban para la cena formal. Thor se acercó a Allen. El científico meridiano se había convertido en la guía del Consejo para la Alianza. El enfoque de Europa era poco convencional, dijo Thor, pero efectivo. El Consejo ha cambiado más en 6 meses que en los 1000 años anteriores. Después, mientras representantes de docenas de mundos se mezclaban, María encontró un momento tranquilo con su equipo original. ¿Alguna vez imaginaste este resultado? Cuando llegamos por primera vez a Centuri Prime, preguntó, ni en mis sueños más locos. Alan admitió, pensé que tendríamos suerte de escapar con la Odisea intacta. Tomamos un riesgo calculado, dijo Eric, pero fue el correcto. Olivia levantó su copa por el inesperado movimiento de la humanidad. Chocaron sus copas mientras un grupo de Florian se acercaba. Hojas brillando con colores amigables, dijo el líder Floran. Su especie ha logrado algo notable, dijo el líder Floran, no a través de tecnología superior o poder militar, sino a través de la simple idea de que la cooperación entre iguales beneficia a todos. Mientras la celebración continuaba, María observaba las estrellas visibles a través de la cúpula de la estación. En algún lugar, la Tierra continuó su rotación diaria, su gente seguía con sus vidas, la mayoría aún adaptándose a la realidad de la ciudadanía galáctica.